A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estandarte soñar si se generó el soñar. Muy buenos días, hoy 14 de octubre, lunes 14 de octubre del año 2024. Como todos los lunes estamos en nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la caída de Cumaná ante José Tomás Boves. Eso ocurrió del 15 al 16 de octubre del año 1814. Les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Como todos los lunes me encuentro en compañía de la locutora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, acá de la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, mi querido historiador. Buenos días a todos los que nos ven a través de seno.fm Asamblea Radio AN, así es. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, como dice nuestro historiador aquí presente, estaremos cumpliendo entre el día de mañana y el miércoles lo que serían los 210 años de la caída de Cumaná ante el temible José Tomás Boves. Precisamente ocurría entre el 15 y el 16 de octubre de 1814. De verdad que fueron uno de los hechos históricos muy abrumadores, ¿no? Digamos que una de las batallas también más atroces que se cometieron durante este periodo de la independencia. Y bueno, es que estamos hablando también de un contexto bastante difícil, lo que de alguna manera provocaría luego la caída también de la Segunda República. Y bueno, en este contexto nos va a hablar nuestro querido historiador Peter Mendoza. Sí, bueno, para entender estos acontecimientos históricos del 15 al 16 de octubre de 1814, debemos retroceder 4 meses antes de ese año de 1814. El 15 de junio de ese año 14, año terrible, José Tomás Boves destruye al ejército patriota combinado del libertador Simón Bolívar, de las fuerzas patriotas de Occidente, y al general Santiago Mariño, quien era el jefe de las fuerzas patriotas del Oriente. Esto se da en la segunda batalla de la Puerta. Eso se ubica lo que es la entrada de los llanos, lo que se ubica saliendo los llanos de Estado Guárico actuales, entre Villa de Cura y los valles de Aragua. En ese sitio de la Puerta es una derrota totalmente contundente y le permite a Boves, que estaba al mando de un ejército realmente poderoso, algunos dicen de 7.000 hombres, entrar con total sin resistencia hacia los valles de Aragua para sitiar a Valencia y ocupar a Caracas. Esto es un desastre de grandes proporciones. De hecho, la matanza de los heridos que realiza José Tomás Boves allí a la orilla del río Guárico es tremendamente atroz. Ya el nombre de Boves sonaba con fuerza, poblaciones enteras emigraban, huían hacia los montes. Solamente mencionar a Boves era una situación de un terror tremendo que aún perdura incluso hasta la actualidad, 200 años después, es bueno decirlo. Efectivamente, Boves, causando el terror, violaciones, asesinatos, entra a los valles de Aragua, marcha personalmente a Valencia. Boves pensaba que Bolívar se encontraba en Valencia. Cuando Bolívar va a Caracas, rápidamente crea una asamblea de ciudadanos, se da cuenta de que no hay posibilidades de defender a Caracas
y como la fuerza realista, el grueso de tropas de Boves se encuentran en Valencia sitiándolo porque los valencianos dan batalla. Escalona, Juan de Escalona, un gran patriota que escapa milagrosamente por los techos de la matanza y da cuenta a Caracas lo que ocurrió en esa ciudad, que ni siquiera rindiéndote tienes respeto a tu vida. O sea, Boves realmente los combatías o igual ibas a tener una muerte realmente atroz. Esta noticia horrenda llevan a Caracas y se decía a principios de julio de 1814 lo que es la llamada Emigración Oriente. Es importante destacar que no solamente son militares que van a marchar allí, ahí van a marchar además de miembros del gobierno, ahí van a marchar también diputados del Congreso de la República, como el diputado licenciado Miguel Sanz, entre otros, que no van a sobrevivir a la guerra. Mujeres, hombres y niños que marchan. Los más afortunados logran llegar al puerto de La Guaira y allí embarcarse hacia las Antillas. De hecho, Bolívar logra por la fuerza embarcar a su hermana María Antonia de Bolívar, que era una ferviente realista, pero Bolívar no sabía que Boves en muchas ocasiones no perdonaba ni siquiera a los realistas. O sea, era un nivel de guerra que su hermana desconocía. Y Bolívar da órdenes prácticamente a la fuerza a llevarse a Antonia Bolívar por el camino de los españoles y embarcarla rumbo a las Antillas con sus hermanas. Es un dato curioso, pero había que abandonar a Caracas. Efectivamente se realiza esta gran emigración. Sabemos que una joven llamada Luisa Cáceres pierde la mayoría de sus tías, todas sus tías pierde, se separa de su mamá, se sabe que Bolívar la monta a su caballo y la salva. Es atroz, realmente, la gente no sabía ni siquiera dónde iba, la gente poco sabía, salía de su comarca en esa época, ya hacia el Guapo, hacia Puerto Pito y Bocauchire ya había muerto un gentío, sí. Ya se había diezmado, gente se los tragó en los ríos, sí, y terrible. También las bestias, los tigres, en esa época. A duras penas, algunos llegan hasta Barcelona, realmente extenuados. La fuerza realista al mando de Tomás Morales entran en persecución. En Barcelona se divide la emigración. Uno va a Aragua de Barcelona, ubicado hoy en los valles de Estado Anzoátegui, lo que son las llanuras de Estado Anzoátegui, y otro se dirige hacia Cumaná. Es una decisión de vida o muerte, realmente. Los que fueron a Aragua de Barcelona, la mayoría fueron exterminados en la batalla más sangrienta de la guerra de independencia venezolana, que son 4.000 personas en un pueblo tan pequeño como la población de Aragua de Barcelona. Eso fue el 17 de agosto de 1814. De hecho, Bolívar estuvo a punto de morir, Sublé casi es asesinado, Bermúdez también estuvo combatiendo y tenía una diferencia con Bolívar. Es una matanza, un desastre total. Los restos de ese ejército, algunos van hacia Cumaná, que todavía resistía, y otros se dirigen hacia Maturín. En este marco histórico, Barcelona va a recibir los embates de Tomás Morales, que va a tomar a sangre y fuego a esta población. En el río Neverí van a lancear a patriotas y lo van a lanzar al río, famoso, van a causar los baños del Neverí, sí. A lancear a las personas y se morían ahogadas. O sea, es un tipo de contemplación. Y los realistas están haciendo esto como un ensañamiento ante la emigración que va desde el oriente, desde Caracas hacia el oriente, y que lo ven como si fueran realmente seres infrahumanos. Hay una guerra aquí fratricida realmente horrenda. En este marco da alcance José Tomás Boves. Llega ya a la vencida Barcelona a acabar con lo que no había acabado Tomás Morales. José Tomás Boves, cuando se sabe que está cerca en el oriente, porque recuerden que él se había quedado atacando a Valencia, Morales siguió la emigración, después Boves va a Caracas, establece gobierno, importante decirlo. De hecho, se establece aquí lo que es el Palacio Arzobispal, lo que todavía existe, que está al lado de la alcaldía del municipio Libertador, frente a la Plaza Bolívar de Caracas. En ese sitio él establece gobierno. José Tomás Boves da alcance para despecho y para mala fortuna de los patriotas, porque Boves tenía un renombre, como lo digo, solamente su nombre era su nombre, claro, su nombre nada más ganaba batallas. Sí. Llega a Barcelona a terminar lo que ya no había terminado el sanguinario Tomás Morales y se dirige a Cumaná. En Cumaná sí estaba gran parte de
de la emigración que había sobrevivido. Existían tesoros de la República que habían sido llevados desde Caracas para sostener la lucha. Algunos grandes patriotas existían allí. Allí está la familia del joven oficial Sucre, una familia más potentada y mayor renombre en Cumaná. Y Boves se moviliza con una fuerza de 3.000 hombres por el camino de la costa. Recuerdo hace una década, Carolina, que estuve invitado al Ateneo de Carúpano, con motivo del bicentenario del manifiesto de Carúpano, hacia el 7 de septiembre del año 2014. Y recuerdo cuando yo veía por la ventana de Espíritu, recorriendo todos esos caminos con la camioneta que nos llevaba, el vehículo. Y cuando vi a Cumaná, me puse a pensar, fíjate, en vehículo a veces se nos hace largo, pero que esas personas que estaban a pie, esas mujeres embarazadas, esos ancianos, que a despecho de ellos, todo lo que han sufrido, la sed, el hambre, indescriptible, porque por más que algunos afortunados iban a caballo, pero sí, pocos, y algunos pocos en embarcaciones, y saber que está Boves, que pensaba que lo dejaste de atrás y lo tienes cerca, que está a las puertas de Cumaná. No quiero ni imaginarme el terror que habrán sentido esos hombres y mujeres patriotas que estaban asediados. Efectivamente se dirige hacia Cumaná con una fuerza de 3.000 hombres. Carlos Manuel Piar, este valiente curazoleño que apostó por la causa de la independencia. Piar no había perdido una batalla hasta ese momento. Y él se dirigió con 1.200 valientes soldados patriotas a frenar a José Tomás Boves. Ese encuentro se da algunos dicen que es el 15 de octubre, otros se dicen que es el 16 de octubre, que es la batalla del Salado. La sabana del Salado queda a las afueras de Cumaná, hacia su banda, claro, viniendo del oeste, sentido oeste-este. Efectivamente, José Tomás Boves ve a Carlos Manuel Piar prestándole batalla, se le presenta batalla con 1.200 hombres y Boves los envuelve y lo destruye. Esto es una matanza realmente espantosa. La batería, porque en Cumaná hay baterías de defensa que todavía existen, el castillo de San Antonio es uno, dispara sus cañones, intenta frenar esta acometida. Boves había prometido todo tipo de desmanes, todo tipo de saqueo a los pobladores de Cumaná, podían tomar sus mujeres, podían tomar su riqueza, que estuvieran ellos en sus casas, en las iglesias, y realmente se sale de control toda esta matanza. Sí. Fíjate que el padre Llamosa estuvo acompañando a José Tomás Boves durante todo ese largo recorrido de destrucción por el territorio venezolano. Sí. Y me llama la atención que el padre Llamosa, que conoce a Boves, que estuvo con él en Valencia, que hizo todo tipo de atrocidades, Villa de Cura, él se sorprende de la matanza y el enseñamiento sobre Cumaná, sí. Porque hay un informe que se dirigía al rey de España, posterior a los acontecimientos, escribido por el padre Llamosa. Y quiero leerlo antes de darle el pase a Carolina. El padre Llamosa escribe: no es posible pintar los horrores y excesos cometidos en Cumaná y su provincia en esta entrada de Boves. Dio Boves orden a su tropa para que entraran a la ciudad y matasen a cuantos hombres se encontrarían, como así lo ejecutó, entrando varios a caballo dentro de la iglesia parroquial, buscando los que en ella se habían refugiado para matarlos, como lo realizaron con más de 500 nada más en la iglesia. También Vicente Lecuna nos dice que los realistas entraron en las casas asesinando y pillando. Es importante, sí, totalmente, estos acontecimientos una historia atroces. Bastante trágica. Nosotros vamos a continuar más con este tema en la próxima parte. Años de la caída de la heroica Cumaná ante José Tomás Boves. Eso fue del 15 al 16 de octubre de 1814. Y es importante también destacar que Simón Bolívar y Santiago Mariño no se encontraban en este momento en el frente de batallas, en estos acontecimientos acá en Venezuela, porque recordemos que a partir de lo que fue la publicación del manifiesto de Carúpano, aquel 7 de septiembre de 1814, donde casi fusilan a Bolívar y a Santiago Mariño, general José Félix Rivas,
ellos parten hacia la Nueva Granada para justamente buscar apoyo y reeditar lo que sería una especie de campaña admirable, es decir, buscar elementos, pertrechos y apoyo económico y militar en la Nueva Granada para regresar a liberar a Venezuela. Entonces tenemos al general Carlos Manuel Piar al mando del ejército patriota. Y un dato interesante es que Boves no estaba solo con tropas de tierra, sino también tenía el apoyo de la escuadrilla del corsario realista Juan Gabazo. Juan Gabazo fue un realista, un español que estuvo bastante activo durante toda la guerra de independencia en el Mar Caribe. Es importante ese apoyo, sí, un gran apoyo, porque está también los cañoneos navales. Así es. A las posiciones patriotas de las playas. O sea, están avanzando Boves con 3.000 hombres y también hay una escuadrilla en el Mar Caribe al frente de las costas de la heroica Cumaná. O sea, tiene dos frentes de batalla simultáneos. Sí, totalmente, era muy, muy difícil realmente la situación. Tanto así, antes Carolina, los patriotas, entre ellos Carlos Manuel Piar, retroceden hasta la población de Cariaco. Fíjate. Y Boves lo envía a perseguir y lo saca de Cariaco y tienen que refugiarse en Maturín, que se convierte en el último gran bastión de la Segunda República de Venezuela. Segunda República de Venezuela. Fíjate qué interesante, ¿no? Quiero tomar datos de la Academia de Geohistoria del Estado Sucre, que nos habla con respecto a la batalla del Salado y nos dice que el bárbaro José Tomás Boves entra a sangre y fuego en la ciudad de Cumaná. 3.000 jinetes contra 1.500, la mayor parte de infantería. Piar sale a su encuentro acompañado de un formidable Estado Mayor y contando con los mejores guerreros orientales. Entre esos se encontraban José Francisco Bermúdez, Domingo Montes, José María Jerónimo y Antonio José de Sucre, José Gabriel y José Miguel de Alcalá, Andrés Rojas, Armario, los hermanos Ortiz, Ascue, José Rivero, José Carlos Peñalosa, Francisco Mejía, Vicente Parejo, el Indio Saraza, José Carbán, Domingo Román, Juan José Quintero y sus hermanos, como jefe de batallones y 100 nombres más para la historia. El combate se desarrolla entre el brazo occidental del río Chiribichí, los profundos caños, los humedales y manglares propios de la zona y la sabana que se extendía por todo el noroeste de Cumaná. Piar emplea todas las fuerzas de la ciudad, a cuyo frente está el general en jefe Vicente de Sucre y García Urbaneja. Los 13 fuertes de la ciudad vomitan el fuego de sus 40 cañones contra el enemigo, pero sin mayor fortuna. Aquellos invasores tenían todo previsto. Era una fuerza arrolladora, incontenible y una quinta columna dentro de la ciudad que fue ejecutando un plan preconcebido para silenciar las defensas, cuyo éxito se hizo evidente cuando los patriotas abandonaron la ciudad. Interesante. Proseguimos. En el campo de batalla se inmolan los más virtuosos paladines que se lanzan contra las mortíferas lanzas de los endiablados llaneros. Esos héroes anónimos que tratan de contener el avance de Boves exponiendo sus cuerpos al martirio. Cientos de jóvenes rindieron sus vidas por la libertad de su pueblo. Piar nunca creyó el fracaso. Abrió sus fuerzas en pequeños grupos de fusileros y le impide el paso durante 9 sangrientas horas, con doble propósito, desgastarlos. Y si ello no fuese posible, entonces que los patriotas abandonen la ciudad, como en efecto se logró. Sabiéndose perdido, pero cumplido su propósito, abandona el combate y sale para Margarita con la mayor parte de sus oficiales. Los hermanos Sucre con Bermúdez y muchos más van hacia Maturín. Boves, el sanguinario campeón de España, entra a Cumaná, después de arruinar a Barcelona, bañándola en sangre y fuego. En Cumaná sacrifica al pueblo realista que sale a recibirlo. Ríos de sangre corren por sus calles. En la iglesia del Carmen son acuchilladas 500 mujeres por las órdenes de Boves. Según cuenta el propio capellán de su ejército, el padre Llamosa, la mayor parte partidarias del realismo.
Se calcula en 2.000 el total de sacrificados. Vicente, hermano del mariscal, y otra hermana, Magdalena, que luchó al lado de Piar, se encontraron entre los muertos. Boves desalojó a la familia Sucre de su casa en la cabecera del puente Urrutia y la toma como su residencia. Asimismo nombró gobernador a don Gaspar Miguel de Salavarría, coronel cumanés de 36 años. Despachó como gobernador político y militar después que Boves protagonizó la desastrosa toma de Cumaná desde el 16 de octubre de 1814 y se mantuvo en el poder hasta el 30 de abril de 1815, un periodo considerado como el más dramático de nuestra historia, cuando las calles se enrojecieron con miles de muertos y el espanto se apoderó de todos. Y si le damos crédito al vicario del caudillo asturiano, que dice que entraron los caballos a la iglesia parroquial y asesinaron a más de 500 personas que se habían refugiado en ella. Después invitó a un baile en la casa de la familia Andrade y mandó a matar a los músicos, entre los cuales estaba Juan de Landaeta, autor de la letra del que fue después nuestro himno nacional. El gobernador estuvo entre los delatores de los patriotas apresados por Cerverís. Fue un hombre cruel y despreciable. Espantoso. Y sí, fíjate, casi acaban con la familia Sucre Alcalá. Ese apellido casi lo exterminan. total. Y está entre los caídos en esa atroz. Realmente no hay nombre para describir esa matanza en la heroica Cumaná. Total. Y el propio Boves ocupa la casa de los Sucre. De los Sucre. En Cumaná. Muchas personas, Carolina, agarraron los montes. Mucha gente agarraba los montes y eran cazados por los realistas y ejecutados por las noches. No hubo piedad. Era un momento realmente de terror. De hecho, sí, el año siguiente, cuando Pablo Morillo va a Cumaná, realmente él se horroriza con estos relatos y estos vestigios que quedaron de la matanza de los meses anteriores. Sí, lamentablemente cosas que pasaron y no hay nada de honorabilidad en esos Vamos a rendir acontecimientos. homenaje porque tenemos aquí el retrato, porque también un 16 de octubre, fíjate, del año de 1817, un día como pasado mañana, es fusilado en Angostura, ya el entonces general en jefe Carlos Manuel Piar. Y como el general Piar, el general de aquel entonces, fue el gran defensor, hizo con sus recursos que tenía a su disposición, hizo una heroica resistencia de Cumaná, que solamente por no tener otra opción tuvo que abandonar a sus pobladores, pero no podemos decir que Piar no intentó salvar a aquellos patriotas civiles y militares que estaban luchando valientemente por su independencia y también por su vida. Aquí está en el Salón Elíptico el retrato de Pablo Hernández Zurita, que se encuentra en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico. Este retrato de general en jefe Carlos Manuel Piar. Este retrato fue hecho en el año de 1913 y nosotros en el recorrido, en la visita guiada, siempre destacamos esta figura de este curazoleño que se hizo venezolano y un paladín de la libertad de nuestro país, y nuestro eterno agradecimiento a él y a los valientes defensores de Cumaná, y un reconocimiento a la memoria de aquellos caídos ante las hordas genocidas y atroces y salvajes de José Tomás Boves, que asolaron aquella ciudad pero no la exterminaron. Siempre lo recordamos y es un hito en cuanto a la soberanía y nuestra independencia. Así que así es, queremos hacer este programa como un homenaje a todos esos caídos y bueno, como dices tú, también es un tema para la reflexión. Lamentablemente cae nuestra Segunda República allí. Sí. También hay que hablar lo que los patriotas no estaban totalmente unidos, habían desavenencias entre ellos. Y bueno, todo eso más adelante se unen para volver a liberar a nuestro país como ocurrió realmente. Bueno, por aquí nos despedimos, espero que haya sido de su agrado y utilidad. La licenciada Carolina Caballero, fue un placer.
Bueno, un saludo a la hija del Manzanares, a nuestra cumaná, un abrazo fuerte. Se despide usted el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.